Me gustaría comenzar agradeciendo a mucha gente. Estoy profundamente agradecido de los organizadores, también agradecido al personal, la gente de producción, ha hecho un trabajo increíble. Y finalmente, también me siento muy motivado para agradecer al pueblo de Chile, a la gente de Chile, porque he sido inspirado por el grado en el que la gente aquí de su país se siente entusiasmada por la ciencia, la motivación que tienen por el aprendizaje y por esta pasión y la curiosidad respecto del mundo natural y la relación con el futuro. Así que muchísimas gracias, y debido a su curiosidad, debido a su pasión por la ciencia y por el aprendizaje, que en realidad eh, cambié mi presentación mientras estaba acá. Decidí que en lugar de enseñarles sobre algo muy superficial sobre tecnologías de edición genómica, decidí que ustedes están interesados lo suficiente para como que les enseñe ciencia real. Así que esto es un poquitito un experimento. A mí me encanta hacerlo, así que vamos a ver. Yo creo que es justo decir que la edición genómica está en la frontera o a la vanguardia en las ciencias, en la revolución científica. Esta tecnología en cualquier parte ha trascendido las páginas de publicaciones y ha llegado a la prensa abierta, a Time, a National Geographic y Wire y El Economist. Y ojalá Philip se dé cuenta que solamente su publicación ha recibido 2 menciones solamente acá. Quizá el testimonio más profundo respecto de lo amplio y lo significativo que es el tema de la edición genómica y cómo se visualiza es que Jennifer López en realidad va a ser la protagonista de un programa de televisión con el nombre más extraño. El nombre va a ser CRISPR, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En realidad sencillamente no, es impronunciable. ¿Por qué toda esta motivación y todo este alarde respecto de este tema de CRISPR? Bueno, la meta, el objetivo final de la edición genómica es poder modificar a voluntad cualquier parte del genoma en un organismo vivo y poder convertirlo en cualquier otra secuencia de ADN, lograr cambiar nuestro genoma, como lo podría ser, por ejemplo, cambiar un documento en un procesador de texto, pero por supuesto la realidad es que esto es increíblemente difícil. La primera razón es porque el ADN no parece una serie de letras en un documento de Word, de Microsoft. En la vida real, el ADN es una molécula que tiene muchas formas y curvas, que tiene muchas características inusuales, y que si yo no tuviese 18 años como profesor, no podría ver esa molécula y decirle cuál es la secuencia de ADN de esa molécula, porque en realidad es bastante difícil de leerla. Entonces, la realidad es que el ADN es una molécula que no es fácil de manipular, de forma tal que nos provoque, no sé, el mismo placer que cuando uno está editando un documento en Word. Ahora, ¿por qué la gente se siente tan entusiasmada a utilizar la edición genómica? La respuesta sencilla es porque la promesa es gigantesca. La edición genómica tiene el potencial de tener un impacto prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Y esto no es solamente una moda, no es una promesa. Muchos de estos segmentos en el gráfico ya han recibido el impacto de la edición genómica. Ya hemos producido modelos animales y modelos celulares de ciertas enfermedades y han acelerado nuestra capacidad de hacer investigación en estas enfermedades gracias a la edición. La edición genómica ya se está utilizando para poder modificar la agricultura, para modificar plantas y modificar animales que directamente tienen influencia sobre la sociedad. Y por supuesto, la promesa de la edición genómica también para proporcionar tratamientos que no solamente traten los síntomas, sino que también potencialmente proporcionen una cura para las enfermedades genéticas. Hay miles de enfermedades que tienen componentes genéticos. Eso también está, por supuesto, en la mente de las personas. La promesa es gigantesca y por esa razón el desafío es enorme. Los científicos y los doctores y mucha otra gente de la sociedad están altísimamente entusiasmados para tratar de conseguir el potencial total de esta tecnología. Así que
Siento la obligación de corregir, en cierta forma, un error conceptual que lo veo repetirse una y otra vez, especialmente en los medios más populares. Resulta que, les puede sorprender, los seres humanos no somos plantas, no somos plantas de arvejas. Mandel, que es el padre de la genética, descubrió originalmente la relación que existía entre las características, los rasgos de las arvejas, la planta de arvejas, y los genes dentro de esa planta. Algunos de los rasgos, por ejemplo, que Mendel, por lo cual se hizo famoso en sus estudios, después de su muerte incluso, son que hay solo un gen que determina el color, por ejemplo, si es verde o amarilla. Hay un solo gen que determina si acaso el color de la flor va a ser púrpura o blanca. Pero resulta que la mayor parte de los rasgos de los sistemas vivos no se comportan de esa forma. La mayoría de los rasgos no son mendelianos, particularmente en organismos complejos como los seres humanos. No hay un solo gen, por ejemplo, que determine ninguno de los factores que aparecen en esta diapositiva. Todo eso está incorrecto. Estos son rasgos que están determinados por cientos y cientos de genes. Cada uno de ellos, por supuesto, hace una pequeña contribución a ese rasgo, en conjunto con el entorno, con el epigenoma, que son las características de las células que en realidad no son hereditarias, como diferentes secuencias genómicas, sino que en realidad tienen que ver con diferentes moléculas y proteínas que están asociadas con el genoma. Así que hay que entender que no va a haber una realidad en la que podamos editar sencillamente, por ejemplo, la inteligencia de alguien o la capacidad atlética de alguien. Pero, dicho lo anterior, sí se pueden cambiar ciertos genes que pueden estar asociados con el riesgo de algún tipo de afección, de una enfermedad. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? La edición genómica moderna comienza a finales de los años 90, puesto que los científicos determinaron formas de desarrollar enzimas que podían cortar el ADN, romper esa doble cadena o esa doble hélice en ubicaciones específicas que decidía el científico. Entonces, la gran revolución realmente comienza cuando determinamos formas en las cuales se desarrollan enzimas que pueden separar estas secuencias, no por elección de la naturaleza, no es que hayan evolucionado así por la naturaleza, sino que se pueden crear enzimas que cortan las secuencias genéticas de acuerdo a nuestra opción. El primer ejemplo son los CFNs, las nucleasas de zinc. Estas fueron seguidas por otras proteínas que tienen esta habilidad modulada de reconocer bases individuales del ADN en una forma que sea programable, que son lo suficientemente simples como para que los seres humanos puedan diseñar estos ZFN y puedan diseñar estos talents para cortar una secuencia de la elección del científico. Ahora, estas tecnologías comenzaron la revolución de la edición genómica, pero tienen una barrera importante, que era que no es fácil para un laboratorio, por ejemplo, diseñar y producir una proteína distinta para poder cortar cada secuencia genética que deseasen estudiar y modificar. Aquí es donde entró CRISPR-Cas9. Los científicos se dieron cuenta a raíz de esto, es que el sistema inmunológico de las bacterias, al que se refería Philip, en realidad era una enzima que permitía hacer corte del ADN vía una herramienta RNA. Entonces, CRISPR-Cas9, por ejemplo, está programada por un ARN que resulta ser distinto, porque en realidad es mucho más fácil para los científicos utilizar diferentes trozos de ARN para especificar secuencias de ADN, que lo que sería desarrollar una proteína tipo AZN o alguna proteína TALEN. Ese CRISPR-Cas9, en pocas palabras, en realidad ha simplificado la capacidad de los científicos de utilizar la edición genómica, y eso ha permitido una democratización de la edición genómica. Entonces hay miles de laboratorios hoy en día que pueden utilizar estas herramientas en forma eficaz. ¿Qué pasa con este corte? Ustedes pensar, y tendrían razón al pensar que cortar suena como sencillamente echar a perder un genoma. No es como para arreglarlo, pensarían ustedes. Bueno, la razón por la cual este corte, ese es el primer paso de la edición genómica, es porque la célula responde ante esta ruptura de este doble hélice de una forma tal que en realidad es bastante bien entendido.
La mayor parte del tiempo, la respuesta de las células en realidad se basan borran bases del ADN en el sitio del corte. Eso genera la alteración del gen. Y alterar el gen puede ser muy útil si tratamos de estudiar ese gen o si ese gen está provocando algún tipo de enfermedad. Para obtener una forma más precisa de corregir un gen, se utiliza un proceso distinto que se llama HDR, que es menos eficiente normalmente que el primero, que se llama NHGA. Pero utilizar el segundo proceso, que se llama HDR, implica reemplazar el segmento de un gen con otro segmento de otro gen. Y eso puede utilizarse de forma muy precisa, reemplazar ciertas mutaciones que provocan alguna enfermedad con copias sanas, es decir, copias del gen pero no mutadas. Todo parte entonces con este corte. La forma tradicional de la edición parte con el corte y que da este tipo de resultados, uno o el otro. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tres principales desafíos que enfrenta la edición genómica. Estas son las razones por las cuales no existen medicamentos que podamos tomar para curar afecciones genéticas. Tres de los desafíos son, primero, la especificidad del ADN. Hay 3.000 millones de pares de ADN en nuestro genoma, en cada una de nuestras células. Si queremos corregir uno de esos genes, tenemos que ser muy cuidadosos de no provocar cambios en otros genes, y debido a que el genoma es tan extenso, muchas secuencias genómicas son muy parecidas entre sí. Entonces hay que determinar cómo modificar esos lugares que son el objetivo, pero sin modificar aquellos que no son el objetivo, es decir, sitios que son muy similares al otro, pero los cuales no queremos tocar. Lo segundo es el delivery. ¿Cómo hacerlo llegar? La mayor parte de los medicamentos están compuestos por moléculas pequeñas. La razón, o una de las razones, es que esas pequeñas moléculas tienen la oportunidad de distribuirse en el organismo si uno las ingiere o si uno se las inyecta. Ninguna de estas máquinas son moléculas pequeñas. En realidad hay moléculas de gran tamaño y como resultado tenemos que determinar formas de administrarlas a las células de los mamíferos. Ahora, lo tercero es la pureza del producto. En la mayoría de los casos no queremos solamente alterar un gen. En muchas aplicaciones lo que queremos es de forma muy precisa corregirlo, convertir una base en otra base. Entonces, ¿cómo podemos abordar estos tres desafíos importantes? Los investigadores ahora han desarrollado soluciones que han logrado un gran avance en estos tres pilares. Aquí tenemos tres estrategias distintas para poder mejorar la especificidad del ADN de los agentes de edición genómica. Uno los puede forzar para que reconozcan secuencias mucho más prolongadas antes de hacer algún corte. Se puede lograr que se unan de forma más débil al ADN. Entonces, cualquier descalce en la secuencia les impide hacer esa unión. Y luego se puede cambiar también la longitud de tiempo, el tiempo durante el cual estos agentes están activos dentro de la célula, de modo que no se tiene agentes activos durante mucho tiempo que tienden a provocar, no sé, efectos en lugares no deseados. El segundo desafío ahora es la administración in vivo. Esta es una de las principales barreras para poder aplicar tecnologías de edición genómica. Hay un par de soluciones que funcionan bien, pero existe la necesidad de tener muchísimo mejoramiento. Podemos utilizar virus que infectan las células y entregan cierta cantidad de RNA o de ADN. También hay otros dispositivos, algunos de alguna forma muy eficaz, hacen llegar estas maquinitas a las células y permiten que esos agentes hagan su trabajo, que hagan su magia, por decirlo así. Podemos utilizar lípidos, que son pequeñas burbujas de jabón que entregan de forma directa el ADN o el material que codifican este material de edición, y en algunos casos limitados, principalmente para investigación, podemos inyectar en células individuales estas pequeñas máquinas. Pero esta es una de las áreas donde necesitamos los mayores avances tecnológicos para poder conseguir el potencial pleno en este campo. Incluso con estas limitaciones y con estas soluciones emergentes, hemos comenzado a ver ciertos avances destacados y ciertos resultados destacados. Acá tenemos un ejemplo sencillo de mi laboratorio en colaboración con el laboratorio de Semi-Chance. Aquí tenemos una rata que tiene un defecto genético
En lugar de una T, una copia de un gen es una A en este ADN de rata. Y por eso ese es una forma de muerte genética, por decirlo así, para este animal. Pero nosotros podemos administrar esta agente de edición genómica para enfocarse en este gen que tiene la enfermedad, el que tiene la A. Y al hacerlo, eso provoca que las células en el oído, eh, que normalmente mueren como respuesta a este defecto genético, provoca que vivan mucho más tiempo. Y como resultado, las ratas que son tratadas con este sistema CRISPR-Cas9, que se administra con un lípido, pierden mucho menos audición, tienen mucho más sensibilidad al ruido que las ratas o que los oídos que no están tratados, e incluso en la misma rata, en el mismo individuo. Este es uno de los primeros ejemplos que muestra que se puede utilizar un agente de edición genómica que se administra a un animal para ayudar a abordar una enfermedad genética, en este caso que sería una enfermedad de hipoacusia en el animal. Aquí hay información que se ha publicado o que está en desarrollo en este momento. Y finalmente voy a terminar con este tercer desafío, que es la pureza del producto. Como ya dije, cortar el ADN puede provocar también un resultado inesperado, porque muchas veces no se cambia solamente una base respecto de otra, sino muchas veces también lo que sucede es que se provoca una inserción aleatoria o la delesión donde se produce ese corte. Ahora, ese es un problema porque la mayor parte de las mutaciones en el genoma humano que están asociadas con la enfermedad no pueden corregirse mediante la inserción aleatoria de estas bases en el ADN. Hay que cambiar una base por otra base de ADN. Entonces, este proceso es difícil si uno comienza cortando el ADN, lo que ha llevado a que mucha de la gente que trabaja en este ámbito se dé cuenta que, por ejemplo, mi colega George Church, que es amigo también, mucho de lo que parece que es edición genómica es vandalismo genómico, porque somos mucho mejores para alterar y echar a perder los genes que lo que significaría corregirlos con precisión. Entonces, una de las fronteras de este campo es cómo, de forma más directa, convertir un par base en otro par base de ADN. Un enfoque que ha adoptado nuestro laboratorio es que o que estamos utilizando para tratar de resolver ese problema se llama edición base. Es una forma en la cual podemos convertir directamente un par base en otro par base del ADN sin cortarlo. Y de hecho es una máquina que está compuesta por varios elementos, y lo que voy a decir para terminar pronto es que los componentes están diseñados para no cortar necesariamente, sino más bien para directamente hacer cirugía química en uno de los pares base y luego engañar, por decirlo así, a la maquinaria de reparación celular para que haga ese cambio en forma permanente. Y utilizando este enfoque podemos elevar o aumentar la eficiencia de convertir de forma directa un par base en otro par base en gran medida comparado con lo que serían los métodos de corte que se muestra ahí en azul. Y también lo que es importante, la distribución de producto es mucho más limpia si se utiliza este enfoque de edición de bases. Si se corta el ADN, se obtienen los resultados que se muestran a la izquierda, donde los recuadros verdes son los cambios deseados. Pero si uno utiliza la edición de bases en el mismo lugar, se tiene el resultado a la derecha. Así que estamos hablando de una distribución mucho más limpia del producto. Y eso puede ser útil si uno está intentando evitar resultados no deseados. Para poder corregir entonces todas las enfermedades humanas que se asocian con diferentes mutaciones puntuales del ADN, uno tiene que hacer o aplicar muchas formas de cambio de un par base por otro par base en el ADN. Mucha gente en este ámbito, incluyo nuestro laboratorio, está trabajando muchísimo en la creación de máquinas para poder abarcar todo este gráfico de torta. Cada par base o su cambio puede hacerse de una forma programable. No hemos llegado a eso todavía, requiere mucho trabajo para llegar a eso, pero es la primera vez donde yo he visto la posibilidad de que algún día podamos convertir cualquier par base en cualquier otro par base en cualquier sitio del genoma, que incluso hace unos pocos años a mí me sonaba como ciencia ficción, pero ahora creo que sí existe una ruta para llegar a ese punto. Entonces, para resumir, la edición genómica tiene un tremendo potencial para tener un impacto en la sociedad. Tiene el potencial de tratar enfermedades genéticas que actualmente no tienen cura. Tiene el potencial también de determinar el crecimiento económico a nivel mundial, quizás para el
futuro previsible y también el potencial de transformar la sociedad en muchos sentidos. Estas son imágenes de animales que se han producido mediante la edición genómica. Vacas lecheras que nacen sin cuernos. Normalmente los cuernos se les saca en un proceso bastante horrible, donde se utiliza una herramienta horrible también. Estos son monos que fueron producidos en China mediante CRISPR. Hay una serie de desafíos recientes y que son claves, pero los avances recientes han permitido entregar soluciones, incluido la especificidad ADN, la administración y cómo lograr que los productos sean más puros. Y finalmente, es fácil entonces predecir que va a haber más avance científico y que ese avance cada vez más va a destacar la necesidad de guías regulatorias éticas y concienzudas que partan por la educación pública. Así que por eso les agradezco la oportunidad de enseñarles un poquitito sobre este ámbito acá. Muchísimas gracias por su atención.